Buen día, alumnos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a explicar el práctico o los puntos de los prácticos respecto a hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Sí? Les va a servir para resolver los ejercicios que tienen en sus respectivas guías. Vamos a hacerlo de manera puntual como para que ustedes puedan resolver los ejercicios y sus dudas puedan volcarlas en los foros respectivos. Los carbohidratos los carbohidratos simples son llamados monosacáridos y los carbohidratos complejos son disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. En la naturaleza generalmente están como polisacáridos, ¿sí? En distintos órdenes, como vimos arriba, y que por hidrólisis, o sea, se rompe el enlace entre una unidad y otra, por hidrólisis obtenemos los monosacáridos. Y químicamente pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Los polihidroxialdehídos se llaman aldosas. Y la aldosa más pequeña que vamos a ver, la que se conoce, es el gliceraldehído. Ahí está en inglés. Lo reemplazamos con una I latina y bueno, y ya tenemos el nombre de gliceraldehído. La particularidad que tiene ese gliceraldehído es que tiene un carbono asimétrico, como se indica allí. ¿Por qué es un carbono asimétrico o un carbono quiral? Porque tiene los 4 sustituyentes, ¿sí? Diferentes. En este caso, el carbono 3 de ese gliceraldehído, el carbono 2 de ese gliceraldehído tiene como sustituyente un OH, un metileno con un OH, ¿sí? Carbono hidrógeno 2OH, y un carbonilo, además del hidrógeno. Entonces tiene 4 sustituyentes diferentes, por tanto va a presentar, es quiral, va a presentar actividad óptica. Estoy circulando los 3 sustituyentes más el hidrógeno, serían 4 sustituyentes diferentes. Como podemos ver, este gliceraldehído en su entonces configuración R o configuración S, ¿sí? Y con eso estamos recordando lo que vimos en estereoquímica, ¿sí? O sea, respecto a los isómeros ópticos, ¿se acuerdan? Entonces, tienen que acá es aplicar los conceptos aprendidos en isomería óptica. Ahí se ve el gliceraldehído en perspectiva, el R gliceraldehído, ¿sí? Y el S gliceraldehído. El R gliceraldehído, ¿sí? Y su imagen especular, que es el S-gliceraldehído, ¿sí? ¿Cómo obteníamos nosotros la configuración R o la configuración S? ¿Sí? Teníamos que ver el sustituyente de menor prioridad, ¿sí? O sea, o de última prioridad, porque el más liviano, el Z más chico, hacia atrás. Entonces ahí estoy poniendo el ojito por donde yo veo el carbono quiral con el hidrógeno hacia atrás. Entonces, el oxígeno o el OH es el de primera prioridad, luego el carbonilo y luego el carbono 2 hidrógeno OH. Entonces, vemos que el sentido de los sustituyentes tiene un sentido en sentido horario de la aguja de reloj, o sea que una configuración R. ¿Alguien te llama? ¿Alguien te llama? Bueno, espera un ratito. ¿Alguien te llama? Está bien. Entonces vemos acá el carbono, ¿sí? De uno de los enantiómeros del gliceraldehído, como tiene entonces las uniones, y le vamos a poner
la prioridad. Entonces el OH prioridad 1, el carbonilo prioridad 2 y el carbono hidrógeno 2 OH prioridad 3. Y vemos que el sentido de estos sustituyentes es hacia la derecha, o sea que es una configuración absoluta de R. Ahora veamos entonces, haciendo la imagen, ¿sí? Obtenemos su enantiómero que va a tener configuración S, ¿no es cierto? También podemos obtener, ¿sí? Ahí recalco que si es R, su enantiómero va a ser S. También podemos obtener la proyección de Fischer del R-gliceraldehído, ¿sí? Recordando que la proyección de Fischer, los carbonos, ¿sí? Tienen que estar en la vertical, ¿sí? Y el resto de los sustituyentes del carbono quiral tiene que estar en la horizontal. Entonces ahí remarco dónde están los carbonos verticalmente. Para ello tenemos que ver la molécula desde atrás de la pantalla, ¿sí? Ese ojito indica eso. Entonces dibujamos los carbonos en la vertical, ¿sí? Ahí veo, poniéndome ahí en esa posición, el carbonilo, el carbono OH y el carbono 2OH. Y si veo desde esa posición, el OH está hacia la derecha y el hidrógeno está a la izquierda, ¿ven? ¿Sí? Y hago luego de nuevo 1, 2 y 3, que son los sustituyentes en orden de prioridad, y me da S. Pero el hidrógeno está en la horizontal de la proyección de Fischer. Por tanto, la configuración absoluta de ese carbono es R. ¿Sí? Entonces ahí compruebo que tanto evaluando la proyección de Fischer o la fórmula en perspectiva, tengo que obtener la misma configuración absoluta. Ahí entonces, bueno, dibujo el enantiómero del R en Fischer, el OH va a estar hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, esto es entonces un repaso de la estereoquímica, ¿sí? De isomería óptica específicamente en hidratos de carbono. Vamos a seguir y vamos a hablar de la familia D y la familia L. Ese también les pide en una de las preguntas, en uno de los ejercicios, qué significan la familia D y la familia L, o los azúcares D y los azúcares L. Esta denominación es la denominación de la configuración relativa de los azúcares, ¿sí? ¿Y es relativa a qué? Relativa a el D-gliceraldehído, ¿sí? Para la familia D y al L-gliceraldehído para la familia L. ¿Qué particularidad tiene el D-gliceraldehído? Que en la configuración Fischer de ese azúcar, el OH del carbono anterior al último carbono, ¿sí? El OH se encuentra hacia la derecha, el grupo OH está hacia la derecha. Entonces, en ese caso, si ese carbono, el anteúltimo, o sea, antes del último carbono, está hacia la derecha, ¿sí? Estoy construyendo la familia de los azúcares D, ¿sí? Entonces, por eso se denominan azúcares D, o sea que es una configuración relativa al D-gliceraldehído, ¿sí? No es una configuración absoluta. Y su imagen especular, el OH, en la proyección de Fischer, está hacia la izquierda. Entonces si este es D, el otro va a ser L-gliceraldehído, que es la imagen especular del D-gliceraldehído. Vuelvo a repetir, esta configuración D y L es una configuración relativa, ¿sí? ¿Sí? Se refiere a
cómo se disponen los sustituyentes en una proyección de Fisher. Ahí tenemos un ejemplo de la D-galactosa, ¿sí? Bien, entonces acá estamos viendo, indicando, ¿sí? Cómo el azúcar, la D-galactosa es, entonces, imagen especular de la L-galactosa. O sea que cuando yo haga la familia de los D azúcares y la familia de los L, voy a encontrar que cada uno de la familia D es la imagen especular de uno de la familia L. ¿Sí? Ahí estamos indicando cómo cada carbono, digamos, es la imagen especular del otro carbono de la molécula. Las familias D y las familias L, como ya vimos, son enantiómeras entre sí. Pero esta denominación D y L, que es la configuración relativa, no se relacionan con el más y el menos en los nombres que encontramos en bibliografía. Ese más y ese menos se trata nada más y nada menos que de la rotación específica que muestran esos compuestos cuando hago rotar, cuando lo pongo en un aparato donde mide la rotación específica. Si rota hacia la derecha es levógira positiva, si rota hacia la izquierda es dextrógira o negativa. ¿Recuerdan? Bueno, eso es entonces respecto a DL y la rotación específica que puede ser de levógira o de dextrógira. Veamos cómo armo la familia D. Vamos a partir del D-gliceraldehído, ¿sí? El D-gliceraldehído, ¿sí? Partimos de eso y vamos aumentando un carbono o con un sustituyente OH y un sustituyente hidrógeno, y así voy obteniendo, ¿sí?, cada hidrato de carbono de la familia D. Bueno, si al D-gliceraldehído le agrego un carbono entre el carbonilo y el carbono siguiente, ¿sí?, puedo obtener un carbono OH hacia la derecha, ¿sí?, entre medio de esos dos carbonos, ¿sí?, puedo obtener un OH hacia la derecha o un OH, ¿sí?, hacia la izquierda del nuevo carbono. O sea, tengo esas dos posibilidades, ¿sí? Si pongo hacia la derecha, obtengo la eritrosa, ¿sí? Y si pongo ese carbono hacia la izquierda, obtengo la treosa, ¿sí? Ya tengo entonces un hidrato de carbono de 4 carbonos. Ahora le agrego uno más y tengo de nuevo dos posibilidades. O sea que cada vez que agrego un carbono entre el carbonilo y el siguiente carbono, voy obteniendo un par de hidratos de carbono, ¿sí? Y así puedo obtener entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidratos de carbono de 6 carbonos cada uno. ¿Cuál es la relación entre esos pares? ¿Ven? Entre esos pares de hidratos de carbono. Que cuando le agrego ese carbono puede tener una configuración S y el otro configuración R. O sea que, ¿qué es lo que va cambiando? Va cambiando, lo único que cambia entre ese par de hidratos de carbono es la configuración de un solo carbono que agregué. ¿Sí? Puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda del OH. ¿Se dan cuenta? Entonces, la relación que hay entre ellos es que son epímeros. Por ejemplo, la D-ribosa y la D-arabinosa que se muestra allí son epímeros en el carbono 2, ¿no? El carbono 1 es el carbonílico, el carbono 2 es el siguiente. Entonces son epímeros en ese carbono. Ahí vemos entonces la diferencia
¿Por qué son epímeros? Porque difieren en la configuración de uno de los centros asimétricos, nada más. Veamos entonces el otro par de epímeros son, por ejemplo, la D-idosa y la D-talosa. ¿Sí? Ahora con este cursor amarillo vamos a indicar la D-idosa y la D-talosa, donde, ¿sí? Muestro el carbono hidrógeno 2. Ahí está. Entonces, en el carbono hidrógeno 3, o en el carbono 3, es donde difieren la configuración, ¿ven? Entonces, estos son epímeros en el carbono 3. Así voy diciendo. Entonces, la D-idosa y la D-talosa son epímeros en el carbono 3. Y tenemos que, por ejemplo, la D-manosa es el epímero de la glucosa en el carbono 2. Ahí en uno de los ejercicios le piden eso. ¿Sí? Les piden, creo, dibujar la D-manosa. Entonces la D-manosa se relaciona con la de glucosa porque es su epímera en el carbono 2. Bien, acá vemos la familia de las cetosas. La familia de las cetosas sería la dihidroxiacetona, le agrego un carbono entre el carbonilo y el último carbono, ¿sí? Ven, ahí está indicado, y ese OH que está para la derecha va a formar la D-eritrolosa. Esa va a ser la primera dihidroxicetona de la familia D. Y como de nuevo, entonces como en el caso de la familia del gliceraldehído, de los dihidroxialdehídos, ahí voy construyendo la familia de las dihidroxicetonas, ¿sí? Agregando un carbono entre el carbonilo y el último carbono, entre el carbonilo y el segundo carbono que le sigue, ¿sí? Bueno,